Vamos a hablar esta vez de la personalidad premórbidos, factores de personalidad premórbidos. Eh, todos los seres humanos, sea cual sea su perfil de personalidad, nosotros todos, incluyéndonos, no somos inmunes a en cualquier momento deprimirnos, sea por decisiones, sea porque los demás nos afecten, sea porque las circunstancias que ocurren en el día o en nuestro entorno. Eh, de hecho, las personas como nosotros o todos nos deprimimos de diferentes circunstancias. No obstante, ciertos tipos de personalidad oral, dependiente, obsesivo-compulsiva o histérica, saben amigos, presentan un mayor riesgo de depresión que las personalidades antisociales o paranoides o otros grupos que utilizan la proyección de otros mecanismos de defensa para protegerse de su ira interna. ¿Sí? Y las personas que tienen una pobre opinión de sí misma, o sea, que siempre tiende a ser personas que hablan mal de uno, de usted mismo, de esa persona misma, de tener una baja autoestima o que consisten que se juzgan a ella misma o al mundo con pesimismo o bien que se dejan embargar o las presiones más propensas a la depresión. Esos son los que son más propensos a tener depresión. Y es que hablamos un poquito de la epidemiología. El trastorno de depresión, o sea, este trastorno de depresivo mayor presenta una prevalencia estimada del 15%, 15%, y en las mujeres pueden alcanzar un 25%, ¿sí? Una observación casi universal, independientemente del país o la cultura, es que este trastorno tiene una prevalencia dos veces mayor en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres tienden a ser más depresivas, más tristes, cambios de humor constantes, siempre va a sufrir por encima del hombre, por ejemplo, migraña, cambios de humor, como le decía antes, y algunas hipótesis se han planteado para explicar esta diferencia son los factores hormonales, ¿sí? Y los efectos del parto o los diferentes factores de estrés psicosocial para las mujeres respecto a los hombres. ¿Y cuáles? Analicemos un poquito el diagnóstico, ¿sí? Pues según el manual de diagnóstico, eh, la DSM cuarto, un trastorno depresivo mayor se diagnostica por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Y un episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas, lapsos en la que la persona experimenta al menos 4 síntomas de una lista que incluye cambios de apetito y peso, descenso o estado de ánimo, cambios en el sueño y nivel de actividad, pérdida de energía, sentimientos de culpa, disminución de la capacidad para pensar y tomar decisiones en las ideas recurrentes de suicidio o muerte, así como dificultad para experimentar placer en cualquier situación de la vida, ¿sí? Por ejemplo, trabajo, diversión, entre otros. Y el episodio depresivo mayor se acompaña en síntomas biológicos como el retardo, perdón, retardo motor, la pérdida de peso y se estima de sí mismo las ideas de culpabilidad, pecado, desastre inminente que pueden llegar a ser delirantes y acompañarse de alucinaciones en casos graves. ¿Y cuáles son algunos síntomas? Pues la aparición de síntomas depresivos suelen ser lenta e insidiosa. A menudo estas manifestaciones no son consideradas importantes o imprescindibles por el propio paciente o sus familiares, por lo que no acuden al médico y piensan que solo pasan por una mala época. Sin darle mayor importancia, estas se ven
tratando en días o semanas, incluso en los meses anteriores, pueden presentar síntomas prodrómicos, ¿sí? Prodrómicos como la ansiedad generalizada, crisis de angustia o fobias. Algunos de los síntomas de trastorno depresivo de mayor incluye sensaciones de desesperanza, ¿sí? Insatisfacción o ansiedad, disminución o aumento del apetito, dificultad para dormir, múltiple de despertares durante la noche, durante las cuales recuerdan sus problemas o pueden dormir más de lo habitual, tener cansancio exagerado, inquietud, irritabilidad, o sea, enojo constante, como que todo lo hace enojar, cambios en las funciones psicomotrices, ¿sí? Pérdidas del interés, de poca energía y de la capacidad para sentir, ¿sí? Sentimientos de culpabilidad, pensamientos de muerte y disminución de concentración. Encuentra difícil finalizar algunas tareas o empeora su rendimiento escolar, laboral y disminuye su motivación para emprender nuevos proyectos. En estos casos, amigos, pueden comentar que se siente triste, desesperados, poca esperanza, sumidos por la melancolía o inútiles. Los pacientes describen el síntoma de la depresión como un dolor emocional muy agudo y a veces se quejan de ser incapaces de llorar. Sin embargo, algunas veces parecen no ser conscientes de su estado de ánimo y aunque es notorio que se aíslan de la familia y de los amigos y abandonan actividades con las que antes disfrutaban. Sus pensamientos contienen tres elementos claves. Se consideran insignificantes o que se merecen que se les culpen por lo que suceda. Piensan que son incapaces de cambiar de su situación y no creen que las cosas mejoren en el futuro. Esos son algunos punticos relacionados a la depresión y cambios de humor, conducta en la que las personas son sometidas. Pero para todo hay una solución, pero para eso deben consultar con un profesional de la salud médica en caso de que su depresión sea de esos de depresión fuertes. ¿Listo? Bueno, esperamos que le hayan gustado el puntico relacionado a los factores de ánimo, ¿sí? O los factores relacionados con personalidad premórbidos. Bueno, entonces que tengan un excelente día y no se lo olviden suscribirse y darle like y observen el siguiente video. ¿Listo? Que está relacionado con lo que estamos hablando. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos.